Listo, cuando quieras. Buenas noches para todos. Para los que no me conocen, soy Angie Paola Ortiz, residente de Anestesiología y Medicina Preparatoria de La Sabana. Y hoy vamos a hablar de fisiología de la coagulación y sobre todo pues de la evaluación de la coagulopatía. ¿Y por qué tenemos que empezar con la fisiología? Este es el índice del contenido. Vamos a hablar, como les dije en un principio, eh, de la fisiología, primero las cascadas, la teoría de las cascadas y las teorías del modelo celular, porque no son diferentes, como es la iniciación, la amplificación, la propagación, la función de las plaquetas y la contraparte regulatoria. Luego hablamos ya del laboratorio, desde las pruebas tradicionales, como son el tiempo de tromoplastina, de plastina, el INR y el tiempo de trombina. ¿Qué limitaciones tienen estas pruebas y por qué? ¿Cómo funcionan las pruebas viscoelásticas? Y por último, vamos a ver qué evidencia hay frente a los diferentes escenarios de hemorragia postparto, trauma, enfermedad hepática y cirugía cardíaca sobre el uso de estas pruebas y su pues, aplicabilidad. Entonces, en la primera parte de fisiología y de hemostasia, vamos a hablar del modelo de la cascada, el modelo celular, cómo es este modelo que tiene la fase de iniciación, amplificación y propagación, las plaquetas regulatorias y la hemostasia. Entonces, empezando por el modelo de la cascada, que fue en 1964 por McFrain y David Ranoff, hablaban de cómo funcionaba la coagulación desde reacciones enzimáticas en serie, y esto parte de explicar cómo eran estas pruebas de coagulación y por qué funcionaban de manera enzimática. Entonces nos dividían la coagulación en tres vías: la intrínseca, la extrínseca y una vía común. Decían que pues que iban a haber dos formas de que de que se podía activar la coagulación y que eran independientes una de la otra. Entonces la vía extrínseca, que quería decir que había algún factor diferenciador o diferente al que había en el plasma para que este funcionara. Entonces, ¿cuál es este factor? El factor tisular. Y que este a su vez se iba a unir al factor 7 activado para producir su cascada desde acá. En la vía intrínseca hablaba de que iba a ser una vía de contacto e intracelular y que iba a empezar desde acá. No se sabía qué activador era el que activaba, en este caso, el factor 12. Pero ¿cuál es el problema de de estas vías o de tomarlo solamente como este modelo? Que a pesar de que la tromboplastina y la trombina nos dan la vía extrínseta y el PTT la intrínseca, muchas veces en muchas otras patologías no nos permiten ver adecuadamente su proceso. Y ahorita les explico por qué. Aunque aquí pues lo voy desglosando, pero les explico más a fondo. Uno, en la hemofilia A o B, la vía extrínseca en este modelo permanece intacta, mientras que la intrínseca está afectada porque pues en este caso no tenemos el factor 8. Pero no nos ayuda a predecir porque a pesar de que este modelo nos dice esto puede funcionar, nos vamos a dar cuenta que es un modelo mucho más integrador entre todos los factores y que de importancia es la trombina. O el déficit, por ejemplo, del factor 7 prolonga el PTT, pero clínicamente no se evidencia un sangrado. Entonces aquí nos hablaban de cómo es la coagulación in vitro y la coagulación in vivo. In vitro es esta reacción enzimática que se fue descubriendo poco a poco. Entonces, desglosando aquí la vía intrínseca, hablamos de que tenemos un factor 7 circulante, un factor 12, perdón, circulante, el cual no sabemos por qué se activaba, y este a su vez activa el factor 9 y el factor 11 activado activa el factor 9 y este activa el factor 10 de aquí a a la trombinasa, y empiezan a haber una explosión de trombina que se vía a la vía común. Mientras en la vía extrínseca hay un daño tisular, se presenta el factor tisular a la luz del vaso y este se une al factor 7 y del factor 7 en este complejo es lo que activa el factor 10, nuevamente se une a la trombinasa, al calcio que es el factor 4 y nos generan la trombina. ¿Qué pasa en la vía común? Que esta cascada de trombina, que es el factor 2, lo que nos hace es generar la excisión de fibrinógeno a fibrina para que el coágulo tenga esta firmeza necesaria. Pero entonces, ¿qué dice el modelo celular? Que fue por Hoffman en el 2001. Nos habla de que la coagulación no necesariamente va a ocurrir porque por un lado se activa porque sí o por las fuerzas de cizallamiento o porque en otro lado va a haber una exposición de factor tisular. Aquí nos dice que hay muchas superficies celulares y circulantes que pueden expresar el factor tisular sin necesidad de que haya un daño vascular o que hayan otras superficies de adhesión diferentes, pero que van a estar implicadas en alguna pared celular, sea endotelial, sea plaquetaria.
Entonces aquí nos dividen que va a haber tres fases que producen esta cascada, que son la fase de iniciación, la amplificación y la propagación. Siendo la iniciación cuando el factor tisular genera por sí solo el cambio de protombina a trombina, y esto solamente significa el 3 al 5%. ¿Por qué es importante este 3 a 5%? Porque es lo que vemos nosotros con esta serie de pruebas que son el PTT y el PT, porque solamente nos hablan de esta forma de entender la coagulación, del 3 al 5%, su iniciación. Después tenemos la amplificación, igual lo vamos a desglosar más adelante, y la propagación, que es la explosión de trombina. El factor 9 activado, cuando se activa todo esto, pues va a activar la trombina y más sobre las mismas superficie plaquetaria. Es decir, tenemos una trombina que se activa en el plasma y hay una trombina que se activa encima de la superficie plaquetaria. ¿Y cómo va a funcionar esto? Entonces, viendo acá el diagrama, vemos hay un daño tisular, sale el factor tisular, se une al factor 7, este se activa y el factor 7 va a actuar por dos vías, no necesariamente solo una. Entonces, ¿qué hace? Activa el factor 9 y activa el factor 10 por sí mismo. El factor 9, ¿qué va a hacer? Activar más factor 10 para que este, junto con la tenaza intrínseca, empiece a producir más trombina. Y el factor 9 también va a ser activado por el factor 11 cuando este se activa por la fase de propagación, que es cuando hay una explosión para llegar finalmente a la fase de la explosión de trombina, que nos va a llevar a que ésta pueda excindir el fibrinógeno, forme las redes de fibrina con el factor 13, se estabilice el coágulo y esto ocurre en la parte plaquetaria. Entonces vamos a hablar de esto un poquito más a fondo. ¿Cómo funciona la iniciación? Entonces tenemos que hay células portadoras de factor tisular, fibroblastos, células de la matriz endotelial, las plaquetas, tienen en sí mismos este factor tisular. Entonces va a estar expuesto al factor 7 que está circulante en el plasma. Entonces se va a unir, que esto ocurre para el 1% de nuestra reacción, y este complejo de factor 7 y factor tisular va a activar, como dijimos, al factor 9 y al factor 10, a los dos al mismo tiempo, y genera la trombina inicial. Es decir, ocurre esta activación. Luego tenemos aquí un complejo de factor tisular que inhibe el complejo, es decir, hay factores, digamos, autorreguladores, porque esto no puede ser solo procoagulante o anticoagulante, sino que está regulando el proceso que inhibe el complejo para que este estímulo inicial no se propague a menos que haya otros estímulos pendientes. Es decir, si no hay algo que perpetúe esta reacción, pues necesariamente no va a haber coágulo. Entonces, esta trombina inicial, la que excindió este factor 9 y el factor 10, va a activar algunas plaquetas, pero no es capaz por sí sola de convertir fibrinógeno, es decir, no es capaz por sí sola de escindir todo el fibrinógeno necesario para una red de fibrina fuerte. Por lo tanto, lo que está haciendo esta trombina es ir a las plaquetas, a activarlas, empezar a activar los factores y hacer una regulación a la alta. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos a la amplificación, cuando estas plaquetas ya están eh, iniciadas o activadas y se puedan unir a la superficie celular del endotelio mediante unas proteínas de adhesión, que también vamos a hablar más adelante, puedan generar más trombina. ¿Y cómo va a hacer que la superficie plaquetaria puede generar más trombina? Entonces, porque se activan varias vías diferentes, como son las de las vías del par 1 y el par 4, que lo que hace es la formación de la liberación de estos gránulos. El gránulo alfa contiene factor 5, factor B von Willebrand, fibrinógenos, y los densos tienen el ADP y el calcio. Entonces, ¿qué pasa si estamos liberando de manera abrupta cuando estamos activados estos factores de coagulación? Que lo que estamos haciendo es que va a liberar los cofactores que hacen parte de la tenaza intrínseca. Que la tenaza intrínseca, la vamos a hablar pues más adelante, lo que hace es empezar a formar y generar el cambio de protombina a trombina de manera que pueda explotar y llegar a la siguiente fase. Aquí otra fase, a la propagación, pero vamos por ahí. Porque no solamente se liberaron estos factores, no solamente se liberaron los gránulos. La plaqueta en sí misma va a externalizar unos reguladores, unas serinas, que son las fosfatidilserinas, en esta membrana que a su vez también permite la excisión de más trombina. Entonces, cuando ya tenemos tantos factores que uno es en la tenaza intrínseca y los otros lo que hacen
la protrombinasa lo que va a hacer es hacer la explosión de trombina. Esto es porque se llama una explosión, porque va a ser más de 300.000 veces más rápido que la primera excisión de trombina que ocurrió con el factor 7 cuando el factor 9 y el factor 10 lo activaron. Esta explosión es la que permite que el 99% de la trombina se genere. Entonces, cuando ya hay alta cantidad de trombina, es decir, plaqueta activada, aquí ya se formaron la tenaza y aquí está la protrombinasa, generan esa explosión de trombina porque ya todos esos factores se unieron y esa trombina lo que hace es ir a este fibrinógeno para convertirlo en fibrina y poder que esta red de coágulos sea firme, porque solamente pues sabemos que la coagulación no depende únicamente de factores, depende de células, en este caso pues las plaquetas. El fibrinógeno se convierte en fibrina junto con el factor 13 y ahí está el coágulo firme. Entonces, hablemos un poco de esta célula que es tan importante. Entonces, las plaquetas, cuando están activadas, porque ya la trombina la activó, va a liberar lo que dijimos, gránulos alfa, que son factor 5, factor de von Willebrand, fibrinógeno y los p-selectines. Y los densos nos va a generar ADP, calcio, serotonina, los polifosfatos. Entonces, tenemos los receptores par 1 y par 4, que son receptores para trombina. Estos están en la superficie celular y estos son los responsables de que estén activadas y puedan liberar estos gránulos. Y luego tenemos esta glicoproteína 1B95, que se va a unir al factor de von Willebrand al colágeno para generar esta adhesión al endotelio o a la lesión vascular generada y poder hacer el sello. Y luego tenemos la glicoproteína 2B3A, que es la que se va a unir es a la red de fibrina. ¿Listo? Entonces, así, esto es un esquema de cómo se ve esta plaqueta. Contenemosla aquí. Esta sería la glicoproteína 2B3A. Aquí tenemos la 1B95, que también es llamada glicoproteína 1B, que es la responsable de la adhesión al factor de von Willebrand y que necesita pues la adhesión, lo que les decía, al endotelio. Aquí le tenemos también a las integrinas, que también son una familia de uniones, unos receptores de unión celular, para la agregación de una plaqueta a la otra y para poderse unir en parte del coágulo. Los receptores PAR, que les comenté que son los que se unen a la trombina y esto es una señal intracelular, nos van a liberar aquí los tanogránulos densos y los alfa. Y la exposición aquí de la fosfatidilcerina son los que generan una plataforma que sea procoagulante. ¿Por qué? Porque es una herramienta que permite que se externalice un receptor que son scramblers, que son de serinas, que permiten que haya una agregación al endotelio y además una plataforma de carga negativa, porque pues estos son fosfolípidos de membrana, que permite que otros factores sean extendidos y activados. Pero son estos para activar a todos los factores de vitamina K, porque sí es tan importante, porque cuando hay una deficiencia de este gen, pues tenemos alterada toda esta parte de iniciación y propagación. En este diagrama lo que estamos viendo es esquemáticamente cómo se forma la red de fibrina. Entonces tenemos los fibrinógenos y aquí llega el factor 2 o la trombina, que lo que hace es excindir los dos monómeros, entonces se empiezan a ensamblar de manera que se unan para formar un contacto. Entonces aquí es donde se enciende para hacer el dímero D y empiezan a hacer puentes longitudinales entre estos monómeros para formar una red con unos enlaces más fuertes que son los dobles enlaces que están viendo aquí para generar la línea de fibrina. Y entonces aquí de manera un poco más esquemática, menos dibujo, menos color, lo que estamos viendo es la iniciación y el mantenimiento. Y quiero que tengamos gran relevancia en que en todo este sistema está la trombina. La trombina hace un papel inicial muy importante, no solamente en activar el inicio de la cascada, que sería en este pedazo, sino en mantenerse constantemente implicada en todo el sistema. Es por eso que la vía intrínseca y la vía extrínseca, si uno lo piensa de manera separada, al solo ver la trombina en la parte de la vía intrínseca, o que solo va a ser el final, pues no nos habla de todo el suceso que está viendo y por qué su importancia y por qué si falla, porque los anticoagulantes que usamos funcionan de esa manera. Entonces, como para recordar de manera esquemática, entonces tenemos el daño tisular, factor tisular, el factor 7 activado. Este activa el factor 10, la protrombinasa intrínseca, hay la expresión de trombina, fibrina y fibrinol. Y la fibrinolisis pues es la contrarreguladora, pero lo hablamos más adelante.
Pero, ¿cómo lo mantengo? Entonces, ya llegamos aquí hasta este pedazo. Entonces, ¿cómo voy a mantener eso? Tengo el factor 9 y el factor 8 que están aquí implicados en el mantenimiento constante de esta relación con trombina. Y luego, aquí tengo otros factores para mantener esa trombina. Hay células, como les dije en un principio, que son las portadoras de factor tisular, que por eso es que se llaman modelo celular. Entonces, los fibroblastos, las células musculares, las que están en la matriz celular, los pericitos. Y lo importante es que esto nos va a activar la disposición de los fosfatidilcerinas y la adhesión de estos fosfatos. Las microvesículas, que también hay factor tisular activo, pero pues no es suficiente. Y recuerda que de todas maneras hay una barrera hemostática, porque esto se considera de que si yo tengo células que expresan factor tisular y este está disponible para que sea reconocido por las plaquetas cuando ya esté unido a la tenaza, porque generó trombina, entonces me va a permitir que haya una barrera inmediata hemostática. Porque todo esto que acabo de decir, a pesar de que suene como muy enredado por lo complejo que es la coagulación, es importante para nosotros. Porque enfermedades como la hemofilia A y la hemofilia B, hay una falla de la tenaza intrínseca. Entonces, sí se produce la primera explosión de trombina, sí se puede producir porque sí hay factor 7, pero ya no voy a poder unirlo al factor 9 y el factor 8, porque no hay factor 8 o el factor 9. Entonces, la iniciación y propagación del coágulo y la consecuente firmeza del mismo no va a ser suficiente. Entonces son pacientes que van a tener hemorragias no iniciales porque alcanzaron a formar un poquito de trombina, sino finales. Y muchas pruebas de coagulación puede que ni siquiera estén prolongadas. Y otras trombastenias que son como por ejemplo el problema en que no haya la glicoproteína 2B3A, entonces no tenemos adhesión al endotelio. O el síndrome de Scott, que es cuando hay defecto del Scramblers o de este gen que es el TMF16F, lo que nos genera que no se externalicen los fosfatidilcerina, entonces no tenemos una matriz negativa que pueda permitir esta adhesión entre plaquetas y plaquetas de endotelio. Y es importante que nuestras pruebas viscoelásticas alcancen a integrar todo este proceso, no solamente llegar hasta acá o la primera trombina que se genera, sino llegar a todo el proceso. Ahora sí, tenemos una parte que nos es procoagulante, pero no puede ser todo procoagulante, tiene que ser algo anticoagulante porque hay que manejar un equilibrio constante a menos que haya una amenaza. Entonces, ¿qué factores anticoagulantes tenemos? Tenemos el TFPI, que es un inhibidor de la vida del factor tisular. Entonces, ¿qué lo sintetiza? Un endotelio sano. Libera heparina e inhibe el complejo del factor tisular y del factor 7. Entonces, inhibe que haya la formación de la primera tenaza intrínseca. Por lo tanto, no se va a generar en principio esa trombina, o sea, se genera esa explosión de trombina y una vez esto está activado, dice como, oiga, no necesito más porque no tengo esta exposición de factor tisular tanta, entonces voy a hacer un mecanismo de down regulation para que no vaya esto. Entonces, limitamos la iniciación. Si hay una deficiencia claramente de este inhibidor, pues vamos a tener trombosis, que es lo que nos estamos buscando. Otro factor regulador, la antitrombina. ¿Por qué? Porque por excelencia inhibe la coagulación al inhibir no solo el factor 2, que es la trombina, sino el 10, el 9, el 11 y el 12. Entonces no estamos inhibiendo toda, tanto la adenación extrínseca como uno de los factores contribuyentes para la explosión de trombina. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que la heparina, aquí es una parte en la que tú acelera esta inhibición. La no fraccionada la acelera 1000 veces y la heparina de bajo peso molecular hasta 10.000 veces. Esto es importante aclarar que la inhibe del factor que esté circundando. Si hay un factor de estos que esté adherido a la plaqueta, no va a ocurrir esta aumentación en la inhibición. Esto va a estar protegido por la plaqueta, porque esta unión de la plaqueta lo que está haciendo es generar otras formas de explosión. ¿Viste? Cuando hay un déficit de antitrombina, es una trombofilia grave. Y las pruebas viscoelásticas, lo que podemos ver, esto sería em, en el tromboelastograma, el RT, o en el ROTEM, un CT que esté prolongado. Pero eso lo vamos a hablar más adelante, que es un RT y un CT. La proteína C y la proteína S. Entonces, este es un sistema anticoagulante que depende de la plaqueta. La trombina más la trombomodulina activan la proteína C. La trombomodulina es la que mantiene la trombina como estable, mientras no hubiera otro que la pueda activar o
soltar en mayor cantidad. La proteína C se une a la proteína S e inactivan al factor 5 al factor 8. Entonces, con el factor 5 inactivado, estamos inactivando la protrombinasa. ¿Qué ocurre con el trauma? El trauma activa la proteína C y produce en principio una anticoagulación precoz. ¿Listo? Pero pues esto es un mecanismo agotable. ¿Qué pasa cuando hay un déficit de proteína S o un déficit de proteína C? Tenemos trombofilias. Y luego, para hablar ya del sistema fibrinolítico, no de los factores, tenemos que está el plasminógeno, que es activado por el TP plasminógeno o el UP plasminógeno, que lo que hace es llevarlo a plasmina. Y la plasmina, que sería como cuando el simógeno se degrada, se forma degrada la fibrina y termina en dimeroreo. Entonces, el PAI-1, que es un inhibidor del TP, o el alfa-2 antiplasmina, controlan la fibrinolisis, es decir, controlan el plasminógeno para que ésta no sea excesiva en casos que se necesite mantener una estabilidad por las redes de fibrina. En caso de que haya una hiperfibrinolisis, como en el trauma, la coagulopatía inducida por el trauma, se activa la proteína C, que ya dijimos porque pues, es lo primero que se activa, su activación precoz, porque tenemos activación excesiva de trombina. Hay hiperfusión, se aumenta el plasminógeno y disminuye el PAI, el inhibidor de plasminógeno. ¿Cómo lo vemos en los BED, en las pruebas viscoelásticas, que de todas maneras la vamos a hablar más adelante, en el LIAN3 y en el ML? Vemos que es el único método que en realidad podemos ver para detectar fibrinolisis menor a 20 minutos. Y recordemos pues el mecanismo de acción del tranexámico, que es lo que nos inhibe es el puente de fibrina en el plasminógeno. Entonces aquí es un esquema propuesto en donde tenemos la trombina, nuevamente el factor 8 y el factor 5, que son la trombinasa, que va a generar la estabilidad del coágulo de fibrina y aparte que cuando la trombomodulina atrapa la trombina, genera proteína C y proteína activada para que inhiba los demás paquetes. Sobre las heparinas, ¿y por qué tenemos que hablar? Porque estamos hablando de los factores de coagulación y en qué está ocurriendo y porque hay algunas pruebas que nos permiten ver esta actividad. Entonces, tenemos los factores de coagulación, en este caso solo la trombina y la antitrombina, el factor 10 y la antitrombina. Entonces, la heparina no fraccionada lo que hace es inhibir tanto la trombina como la antitrombina. Y referente al factor 10 lo deja intacto. Mientras la heparina de bajo peso molecular lo que hace en este caso es inhibir acá a la antitrombina para que la trombina pues no tenga su regulación. E inhibe el factor 10 en este caso. El fondaparinux lo que hace es unirse a recuerda, perdón, a potencial antitrombina. Aquí está, el fondaparinux se une únicamente a la antitrombina, la potencia, y con esto inhibimos el factor 10, inhibido por el fondaparinux. Entonces, cuando estamos inhibiendo esto, no tenemos protonbinasa, no hay protonbinasa, no hay expulsión de trombina, sin expulsión de trombina no hay coágulo estable. Ahora, entendiendo un poco de esta fisiología y por qué tenemos que saber de fisiología, porque tenemos que entender cómo funciona lo que estamos pidiendo y para qué lo estamos pidiendo. De esos laboratorios, las pruebas convencionales, tenemos el TP, el INR, que nos evalúan la vía intrínseca. Y la vía común. ¿Por qué? Porque nos están mirando es la fracción de la trombina cuando ya se el factor, la tromboplastina, que es el factor tisular. Y la vía intrínseca, que es ya con el factor con el factor tisular, estamos viendo la vía común. Entonces, el PT y el INR que nos ayudan a ver la anticoagulación por antagonistas de vitamina K, en algunos casos cuando tenemos pacientes para enfermedad hepática, en CID y en déficit de factor 7. ¿Por qué? Porque estamos viendo que entonces si estamos evaluando la vía extrínseca, si esta sigue funcionando, pues el déficit de factor 7 que está en la vía intrínseca. Si es en la intrínseca, que es en la PTT, que es para las hemofilias, en algunos casos las graves, en los lupus o en las heparinas no fraccionadas. ¿Por qué? Porque ya vimos que todo lo que estamos inhibiendo con las heparinas no fraccionadas es lo que nos va a demorar la coagulación, es el factor 10, que se está inclinado es en la vía intrínseca, recordemos factor 9 y factor 10. El fibrinógeno, medirlo por sí solo, lo que estamos haciendo es cuantificar directamente el simógeno antes de que sea convertido y pues hablamos ya de los umbrales de tratamiento dependiendo de la patología. El tiempo de trombina es que tanto tiempo se demora esa trombina en convertir el fibrinógeno en fibrina.
Entonces, en este, con signos sensibles a la heparina o cuando el fibrinógeno no esté funcionando adecuadamente. Entonces, recordemos que el recuento de plaquetas nos dice un número, pero no nos dice si esa plaqueta se activa o no se activa, si esa plaqueta es capaz de agregarse o no es capaz de agregarse, o si es capaz de propagar o no propagar, liberar gránulos, no liberar gránulos, se puede adherir, no se puede adherir. Entonces, como recordatorio, PT, vemos vía stringzeta. Y vemos para hemofilias es poco sencillo. La INR, ¿para qué nos sirve? Para la anticoagulación con antagonistas de vitamina K. El PTT, ¿para qué nos sirve? Para la heparina no fraccionada y algunas hemofilias. El tiempo de trombina, para una vía común, porque estamos viendo ya cuando ya se generó esa trombina, para la heparina o cuando disfunciona el fibrinógeno y plaquetas. Pero entonces, ¿por qué no usamos esto de rutina para todo el mundo, para todas las coagulopatías, para todo? Porque tenemos varias limitaciones. Entonces, ambos tiempos, lo que nos va a medir es que solamente nos mide el 3,5%, o sea, la primera iniciación de trombina. No nos dicen esta retroalimentación, ni la protombinasa, ni por qué las plaquetas están generando también más trombina. Entonces, solamente nos va a hablar de cuando apareció la primera trombina que está cebando todo el sistema. Es decir, nos perdemos del 99% de la ecuación. El plasma, cuando esta prueba se mide en plasma, es un sistema que está pobre en plaquetas, entonces nos estamos perdiendo la parte más importante de la explosión de esto con los gránulos alfa, que son los que tienen el factor 5 que producen la protombinasa, hace parte de la protombinasa con el calcio. Entonces perdemos ese pedazo, nos estamos quitando de la ecuación ese pedazo de la coagulación. Entonces un número de plaquetas pues no nos va a reflejar si funciona o no funciona. No evaluamos fibrinolisis a menos que pidamos fibrinógeno y dímero D. Pero ¿cuánto tiempo no toma eso? Entonces, ¿en dónde sería importante que nosotros supiéramos si hay o no hay fibrinolisis? En un trauma, en la coagulopatía inducida por trauma o en la hemorragia postparto, que lo podemos ver más adelante, les explico por qué, pero lo podemos ver con nuestras pruebas viscoelásticas. Uno, la temperatura influye mucho en este caso. Cuando estas pruebas se tienen que procesar a 37 grados independientemente de cuánta temperatura tenga el paciente. Entonces puede que sean falsamente normales, pero nuestro paciente está con hipotermia. Entonces nuestro paciente, que la hipotermia recordemos que afecta la coagulación porque inhibe los factores de coagulación, así como la hipertermia exagerada nos puede también desnaturalizar las proteínas. Pero la hipotermia nos puede extender el R en el TEC y el CT en el ROTEM. Y aún así, los tiempos de coagulación no van a estar acelerados porque estos se midieron a 37 grados. El INR fue diseñado únicamente para monitorizar los antagonistas de vitamina K. No son útiles en la predicción de sangrado quirúrgico y mucho menos en cirrosis. Luego les explico por qué, pero en general es que sobreestima la coagulopatía. No predicen un sangrado real, esto ya fue visto en una revisión en el 2005 porque la evidencia fue insuficiente porque todo un sangrado normal, un resultado normal no implicaba un sangrado real en el intraoperatorio, que pueden tardarse más de 30 a 90 minutos. Y si tenemos un paciente sangrando activamente, no podemos tomar decisiones con estos. Y que nos volvemos a quedar acá, como estamos viendo un pedacito nomás de la ecuación. Y no vamos a ver la firmeza del coágulo, es decir, no sabemos ese coágulo si funciona o no funciona, sabemos que algo se está formando, pero bien se está formando adecuadamente. Es por eso que vienen entonces las pruebas viscoelásticas. ¿Cuáles tenemos aquí? El tromboelastograma, las rotacionales y el tromboelastograma de sexta generación. Les voy a explicarles a grosso modo cómo funciona cada uno. El TEC 5000, que fue el primero, es creado por Haemonetics. Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos una copa, que es esta que está acá, que oscila, o sea, esta es la que va girando, y un pin de alambre que está en la mitad y un alambre de torsión. Entonces, es una prueba electromecánica porque tenemos aquí el alambre que está haciendo pues esto movido. La mayoría utilizan la misma cantidad de sangre, solamente 360 microlitros. Es citratada, por eso usan el tubo azul, que tiene también cloruro de calcio. Van a haber varios canales o cartuchos que pueden utilizarse dependiendo de lo que se esté buscando. Los vamos a detallar más adelante. Es sensible y aquí dicen, bueno, necesita 30 a 60 minutos. Me dicen, uy, 30 minutos es mucho, pero luego pues, les explico cómo podemos acortar esos tiempos. Entonces recordemos, la copa va girando
entre 4,75 grados cada 10 segundos. Y este movimiento lo que va haciendo es que transmite a este pin la red de fibrina. Entre más fibrina, pues se va a mover menos y este pin lo va a sensar y convierte las señales eléctricas al sistema. El TEC6 lo que hicieron fue convertir, en vez de que fuera rotacionario, lo que hicieron fue que un cartucho con microfluidos es un fotodiodo que desplaza un menisco. Este es el menisco que está acá, está la sangre. Utiliza prácticamente la misma cantidad de sangre o de muestra de 300 a 370 microlitos. Puede usar hasta 4 canales simultáneos. Demora menos de 10 a 15 minutos. Y lo que hace es que esto es una pieza muy similar a la que utilizamos en el ultrasonido, una pieza piezoeléctrica, en donde cuando las ondas se hacen de la vibración del contenido que está acá, va a generar pues una señal eléctrica que va a ser interpretada por el sistema. ¿Cómo se ve un trombolastograma o qué es lo que nos va a mostrar después de que esto giró, después de que esto giró y después de que esto mandó sus señales? Lo que vamos a ver es primero el inicio de la actividad, el tiempo del coágulo, el tiempo, la firmeza, las cinéticas de este coágulo, luego cuánto se mantiene, su máxima amplitud, y luego cuando empezamos a degradarnos. ¿Listo? Entonces, ¿qué parte estamos viendo de la parte hemostática? La primera generación es la formación de la fibrina. ¿Qué tanto nos demoramos en esta formación de fibrina? Es decir, si es corto, quiere decir que se forma muy, muy rápidamente. Tenemos una alta cantidad de trombina, quiere decir que podemos estar ante un estado hipercoagulable, puede ser una posibilidad. Entonces aquí vemos lo que les decía, si es hipocoagulable esto se aumenta, es decir, se alarga esta línea, si es hipercoagulable se acorta, porque se forma más rápido el trombo. Luego las cinéticas del coágulo nos hablan del K y del alfa, el ángulo alfa. Entonces, ¿qué nos habla el K? El K lo que nos está informando es esta velocidad de formación del coágulo. Quiere decir que si tenemos un K, o sea, un tiempo, y que está alargado, quiere que es hipocoagulable, es decir, se nos está haciendo más chiquitico, o hipercoagulable si ocurre en menos tiempo. Y el ángulo alfa quiere decir un ángulo mayor de 75, que usualmente es el valor que ponen de referencia, es decir, se nos está empinando esta curvita, ya no es así, sino va para arriba. Quiere decir que es un estado hipercoagulable. ¿Por qué? Porque se formó más rápido, porque más rápidamente tenemos esa amplitud del coágulo. Luego tenemos la fuerza con la máxima amplitud del coágulo. Esta amplitud depende de las plaquetas y depende de la red de fibrina. Una red de fibrina insuficiente o las plaquetas que sean insuficientes en función de un número, pues nos va a hacer que esto sea más pequeño, mientras que si son aumentadas, pues va a aumentar el coágulo. Y luego, pasado 30 minutos, ¿qué es lo que tiene que pasar en un estado eh, de equilibrio? Tiene que degradarse ese coágulo. Entonces, ¿cómo se va a degradar? Pues va a empezar a haber actividad del lactasminógeno. Entonces vemos que si es un estado hipocoagulable, va a haber más amplitud, pero si es hipercoagulable, esto se va a demorar muchísimo más. Este pedazo sería el contrario acá. Este es otro esquema, un poco más organizado nuevamente. Inicia el coágulo, la formación y la cinética del coágulo, es decir, qué tan rápido, qué tan veloz se forma, qué tanto dura, qué tan grande es, y aquí cuando ya empezamos a degradarnos. Y lo que vemos en la imagen de la derecha, lo que son algunos ejemplos de cómo se podría llegar a ver. Entonces, normal, vemos esto es corto, o real, pues no tan corto ni tan largo, es amplio, el ángulo no es tan elevado, pero tampoco es bajo y va disminuyendo. Mientras aquí cuando hay anticoagulante, quiere decir hay una prolongación de este tiempo para iniciar la explosión de trombina y el K también estuvo más prolongado, pero lo demás en teoría pues debería mantenerse. Cuando hay trombocitopenia, es decir, la máxima amplitud es pequeña, no tenemos una firmeza en ese coágulo, esto no es agrandado. Al contrario, estamos ante un estado hipercoagulable. El R se acorta, el K se acorta, el ángulo se aumenta, la amplitud se aumenta. Y esto es como otros que veríamos. Cuando hay una fibrinosis primaria aumentada, quiere decir que esto se acorta muy rápidamente. Ahora, sobre el ROTEM. Entonces, ¿el ROTEM cómo funciona? A diferencia del TEC 5000, que es lo que hace, lo que rota es el cilindro más no gira la copa. Y aparte de este giro, lo que va a hacer es que va a haber unos haces de luz que van a ser reflejados por un espejo, que es lo que va a recibir el dispositivo una vez
sienta que pues si está siendo más coagulable, pues va a rotar menos, entonces se va a mover menos la cantidad de veces que se va a reflejar acá en el espejo. La cantidad también son 300 microlitros, no necesitamos mucho más. Son 3 canales independientes, también puede ser 10 a 25 minutos. Y hay otro más, el sonoclot. El sonoclot lo que nos ayuda a ver es la coagulación y la función plaquetaria. Fue en 1975, está diseñado para evaluar enzimas de coagulación, mirar la formación de la fibrina, la función plaquetaria y la fibrinolisis. Entonces, ¿cómo funciona? Es un movimiento vertical, es decir, hace este movimiento el dispositivo. Utiliza la misma cantidad, que ya dijimos 300 a 360 microlitros, y la sonda va bajando de arriba y abajo, dentro de una cubeta. A medida que la sangre se coagula, entonces hay resistencia a la subida y a la bajada de la sonda, por lo tanto va a medir es los cambios de impedancia. ¿Cómo se miden? Se miden lo que nos va a decir son los tiempos de plasma fresco de los precipitados para en menos de 15 minutos tener un primer resultado. Para plaquetas, pues tener un resultado que nos hable de la función plaquetaria, estamos entre 20 a 35. Y para el coágulo, para que ver si hay hiperfibrinolisis o no, de 30 a 45 minutos. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Va a medir el ACT o el tiempo del coágulo activado, que es el que usualmente medimos también en cirugías que requieran anticoagulación, que es el principio de la FAR? Luego tenemos el rate o la rata del coágulo, que es muy similar al K y al ángulo alfa. Entonces vemos que hay una parte que es R1, R2 de cuando está formando, y es la tasa de formación del coágulo, que este es en tiempo, este es el tiempo al pico y al pico de Amplicón. A partir de R3 hablamos es de la función plaquetaria. Entonces esto, como vemos, a los 10 minutos tenemos es la primera parte. Luego el pico y luego el TP hablan del tiempo de pico. La amplitud hablamos de la amplitud máxima que está alcanzada y la fuerza del coágulo. De aquí en adelante lo que vimos del factor, y estos son algunos ejemplos. Entonces, ¿cómo se vería? Esto es más gráfico cuando está procoagulante. Entonces, esta mezquita del ACT no es más o menos rectado de meseta, sino que inmediatamente se eleva en pendiente. El tiempo 1, siendo el tiempo en que se forma el coágulo, es muy rápido, y el tiempo al pico pues ya baja, y la función plaquetaria está aumentada. En la hiperfibrinolisis lo que vemos es que, listo, aquí también empezamos en una pendiente, pero no es un pico al que se llega, sino que inmediatamente empieza a descender. Sobre los reactivos, entonces, de cada uno. El ROTEM va a utilizar, dependiendo del cartucho que se use, algunos factores para generar esta coagulación. La gran mayoría, de aquí en adelante, pues van a usar el factor tisular. Lo van a combinar con otras cosas, por ejemplo, el Extem, que nos habla de la vida extrínseca, es el factor tisular más polineridina, que neutraliza la heparina. ¿Para qué nos ayuda? Ver vía extrínseca, fibrinógeno y plaquetas, en principio. El INTEM, que es para la vía intrínseca, se utiliza con ácido elágico más fosfolípidos de membrana, por lo que aquí decíamos que es lo que está dentro del vaso. Y es sensible a la heparina. El FIFTEN utiliza los mismos factores del Extem más citocastina D, que es lo que da la acción plaquetaria, para ver únicamente la función y la estabilidad de fibrina. El APTEN, el mismo que el Extem, más aprotitina, que lo que hace es para detectar la hiperfibrinolisis, es decir, si el coágulo mejora o no mejora cuando se le aplica este. Si sí mejora, pues tenemos un problema de fibrinolisis. Si no mejora. El leptem es la misma vía intrínseca, pero con heparinasa, que nos ayuda a ver esta función de la heparina si está neutralizando o accionando más la antitrombina. El naptem es solamente con cloruro cálcido, que es para ver hipercoagulabilidad, usualmente no es de uso clínico. Y el ECATEM, que utiliza hecarina para convertir la protrombina en mesotrombina, y es para ver inhibidores directos de la trombina, la digatán y el gotraban. Casi no lo usamos. Están en mismas cuadras, no es como los escenarios clínicos que queremos ver. Aquí ya hablamos un poco, entonces, es de ROTEM. Entonces, el ROTEM, cómo funciona, los tiempos de coagulación. Aquí es el tiempo en coágulos, el CT, que es el tiempo de coagulación, y el SFT, que es el tiempo de la formación del coágulo, equivaldrían aquí al R. Nuevamente tenemos el ángulo alfa. Aquí ya tenemos el A5 o el A10, que nos habla de la amplitud a los 5 minutos o a los 10 minutos, que es una de las ventajas del ROTEM para poder tener decisiones un poquito más rápidas. Pero nuevamente, sabemos que esta amplitud depende de la función plaquetaria, sabemos que depende de la función fibrinógena y depende del factor 3. Y luego, cuando cae,
vemos las enzimas fibrinolíticas, que es la máxima firmeza. Estos son algunos ejemplos. Pues nuevamente aquí lo que vemos es que lo normal, aquí cuando hay hiperfibrinolisis, pues se acorta mucho la parte de atrás, en el A3, en Nexten, en Apten, que es lo que dijimos que el Apten lo que nos está midiendo es para ver si corregía o no corrige, cuando se corrige la fibrinolisis. Cuando hay trombocitopenia, se tiene que ver en el exten porque vemos que sí se está prolongando, que no está alcanzando el grosor que esperábamos, y vemos el fibrin y decimos, ven, pero el fibrinógeno está bien. O sea que el problema de esta amplitud y esta máxima amplitud del coágulo es por plaquetas. Aquí son otros ejemplos de cuando tenemos las heparinas a bajas altas dosis, la protamina cuando es sobredosis y la deficiencia de la vitamina K. Aquí haciendo una comparación, aunque son muy parecidos, no hay que extrapolar el uno del otro, sino que tomar en cuenta qué está midiendo cada uno. Entonces, la formación inicial en el tromboelastograma es con el R, en el sonoclot con el ACT, en el ROTEM con el CT. Y nos está hablando de que qué podemos hacer. Nos están faltando la parte inicial de la cascada. Entonces necesitamos administrar plasma o factores de coagulación. ¿Cómo está funcionando ese coágulo? Es decir, cómo se está moviendo, se está formando bien o no se está formando bien. Entonces, con la K o el ángulo alfa en el TEC o el CR en el sonoclot. O el ROTEM vemos es el tiempo de formación del coágulo. Y también el ángulo alfa que nos habla de lo mismo. Entonces aquí nos serviría el plasma fresco congelado porque aportamos también fibrinógeno. La máxima fuerza del coágulo. Entonces, ¿qué estamos viendo? La máxima amplitud en el TEC, el pico de amplitud en el sonoclot o la máxima firmeza en el ROTEM. En este caso, como ya no son los factores de coagulación los que están jugando su mayor rol salvo la trombina, es los crioprecipitados o las plaquetas. La maximolisis lo vemos en el día 30, a los 30 minutos, 45 minutos, a los 60 minutos. En el sonoclot es en el R3 y en el ROTEM es en el CL a los 30 minutos, 45 minutos, 60 minutos. Entonces aquí es donde antifibrinolíticos como el tranexámico nos pueden ayudar. Ventajas, la gran mayoría son rápidos en comparación con las pruebas de coagulación tradicionales y nos van a una visualización gráfica de lo que necesitamos. Ahora, estos algoritmos son los algoritmos que vamos a ver adelante, son algoritmos de Kotlin. ¿Estos algoritmos de qué se tratan? Se dieron cuenta de que no podemos esperar para tomar decisiones 30, 60 minutos, porque muchas veces tenemos hemorragias muy agudas que necesitan pues nuestra atención inmediata. Entonces, crear unos algoritmos que permitan en 10 a 15 minutos tomar decisiones al pie del paciente que nos permitan abordar, pues, que necesitamos todos paquete transfusional y no utilizarlo todo porque así lo dicta el protocolo. Entonces, para cirugías hepáticas o para problemas de hígado que nos hablan. Esto sobre todo es para ROTEM o para TEC. Entonces, el algoritmo dice que en A5, ¿por qué? Porque a los 5 minutos ya tenemos respuesta. Vemos que hay sangrado difuso y que estamos considerando transfusión, sí, entonces vamos a revisar el IAN X y el IAN test. ¿Está el 60% o el 50% en la fase anhepática? No, ninguna de estas, no estamos en trasplante. Entonces vemos el A5 en Exten o el A5 en Fiften. Si ocurre alguno de estos dos números, entonces, ¿qué vamos a hacer? Poner fibrinógeno o concentrar fibrinógeno, porque es lo que está faltando para la firmeza del coágulo. Pero si no, lo que nos estás llevando a no me voy a poner, digamos que a desglosar todos los algoritmos, porque lo que quería explicar con estos es que su importancia radica en que si no tenemos el tiempo necesario para analizar todo el diagrama o esperar los 30 minutos a que salga y empiece a salir la fibrinolisis y tenemos que tomar decisiones de inmediatas, podemos echar mano a estas consultas rápidas. Esto no significa que es la única forma en que debemos saber leer las pruebas de coagulación, sino que utilicémoslos cuando sea necesario. Hay para hígado, para trauma, los algoritmos en trauma, ahí los dejo para que los puedan consultar, igual les paso la presentación. En obstetricia en hemorragia postparto, esto ya nos habla de qué tanto está perdiendo. En cirugía cardiovascular, y aquí pues me quedan cortados, pero son los reactivos ya del TEC. La mayoría del TEC utilizan escaolín para la vía intrínseca, para el RT-SRR es factor tisular más caolín, nos reportan ACTs. El FF o el CT es factor tisular más ABCCIMAB, que lo que nos va a hacer es bloquear la glicoproteína 2B3A, o sea, la adhesión plaquetaria. O para el HT
usamos el caolín o heparinasa, que es similar a lo que sería en el Rotem para el Leptem, o para el PM en el TEC, es el reptilasa y factor 13 para los antiagregantes. Aquí una tabla comparativa de equivalencias. Entonces, entre TEC, Rotem, qué significa y qué pasa si está normal. Entonces, en el R nos habla de la reacción time, que sería equivalente pero no el mismo al CT, el inicio de la coagulación y necesitamos plasma fresco congelado. Cinético o el CFT, qué tan rápido se está formando, necesito fibrinógeno, necesito, entre otras cosas, el ángulo de álgena, nuevamente, fibrinógeno, crioprecipitados, la máxima amplitud, máxima formación, strength force. Nos habla de si hay fibrinógeno, si hay plaquetas adecuadas. Entonces aquí tenemos el 15, necesitamos fibrinógeno, necesitamos plaquetas. Y aquí ya hablamos de fibrinólisis, más de 30 minutos. Entonces, si esto está aumentado, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos usar? El tranexámico. Y el índice de coagulación, en el ROTEM no tenemos un equiparable, nos habla como el índice global, pero esto solo ocurre en el TEC de 6 segundos, si hay hipo o hipercoagulabilidad. ¿Cómo podemos tener? Si tengo un RT o un CT prolongado, sea ROTEM o sea tromboelastograma, es decir, usualmente más de 10 minutos en el R o CT más de 80 segundos, tenemos déficit de factores o está actuando la heparina, porque ya vimos en qué está haciendo la heparina, al aumentar la actividad de la antitrombina. Entonces, ¿qué necesitamos? Podemos ver el Leptem para ver si es problema de heparina y si necesitamos pues, revertir la heparina o si no es este caso. En la fibrinoanálisis, lo que estamos viendo ya es en la última parte, es si el apto mejora con hiperfibrinolisis, es decir, si no es el problema plaquetario, puede hacer tranexámico si es necesario porque estamos viendo que hay un aumento de este. Cuando queremos ver si hay heparina residual, entonces vemos esto ya es en el ROTEM, el CT y el lepten y se comparan. Entonces, si en el lepten se neutraliza esta prolongación, quiere decir que sí es problema de heparina. Pero todo no es color de rosa, hay algunas limitaciones. Antes de interpretar esto, pues tenemos que corregir la hipotermia, la temperatura, la acidosis, que son factores que me limitan la coagulación. Primariamente la plaqueta, pues no vamos a ver completamente, lo vemos ya en torno al todo. No detectan los factores individuales, detectan la deficiencia de los factores como complejos. Requiere varias curvas de aprendizaje. Muchas veces en algunos hospitales no está disponible para todo el mundo, en otros sí, y no vamos a ver nada de la actividad de los anticoagulantes directos. Para terminar, sobre las evidencias clínicas, entonces, en trasplantes hepáticos y en cirrosis, hay un estado que se es procoagulante, anticoagulante mismo, porque tanto factores procoagulantes como anticoagulantes están deficientes. Entonces, en teoría, hay un equilibrio que es frágil y en este caso, el INR sobreestima el riesgo hemorrágico porque no se da cuenta que tampoco tenemos ni proteína S, ni proteína C, ni antitrombina. Entonces, no debería corregirse INR con plasma fresco congelado en estos pacientes. De esto nos habla la guía del 2022 en un grado 2B. En 2016, con un número de 60 pacientes, dijeron que el uso de las pruebas viscoelágicas reducieron la transfusión en al menos el 100% de los pacientes, que equivalía a un 16,7%. Y estas pruebas viscoelácticas para guiar las transfusiones en cirrosis como grado 1B debían utilizarse para evitar pues, que no se utilice el INR. Y considerar la anticoagulación pues, en trombosis portal, que era lo que ya sabíamos, y reduce la mortalidad en cirrosis. En trauma, por la coagulopatía inducida al trauma, que está en el 25 al 30% de los pacientes, por la activación de la proteína C, que ya lo hablamos adelante, tenemos el CRASH, el ITATIC y el protocolo de Scholes. En el CRASH 2, lo que vimos que fueron 20.211 pacientes, pusieron ácido tranexámico versus placebo, la mortalidad bajó del 14 al 16%, con una P significativa, la muerte por hemorragia se redujo significativamente, pero su beneficio está dado a menos de 2 horas del inicio del trauma. Es decir, grado 1A debemos aplicar tranexámico porque estamos disminuyendo esa fibrinolisis. En el ITANIC, en las guías europeas de 2021 nos dicen que fueron solo 396 pacientes y nos decían que las pruebas viscoeláctricas como ROTEM y el TEC6 versus las pruebas tradicionales era ver que tuvieran un individuo libre y vivo, redujo la mortalidad, pero no fue significativo. Entonces, las pruebas viscoelásticas en el 65% de pacientes hubo intervención, menos en el 36% que no.
y aumentó el uso de fibrinógeno en el brazo de las pruebas viscoelásticas. Entonces, en realidad, no redujo la mortalidad, pero no fue significativo. Y en el protocolo SCORS en 2010, lo que fueron 131 pacientes en trauma mayor, usaron los algoritmos de Rotem que ya presentamos, y lo que nos decían a grandes rasgos es que la mortalidad sí se disminuyó 24 a 43%. Y sin plasma fresco congelado en el algoritmo no hubo, y con la disminución de estas transfusiones hubo menos riesgo de trale y menos riesgo de sobrecarga. Entonces dijo que debía usarse esos prototipos de algoritmos basados en los concentrados. En obstetricia, hablando sobre todo de la hiperfibrinolisis, en el OPS-2 fue multicéntrico, 663 pacientes. En el brazo del Rotem, nos decían que con 15 prolongados, la retirada empírica del plasma fresco congelado no hubo ninguna coagulopatía, es decir, si no poníamos plasma fresco congelado no hubo coagulopatía. Pero en el brazo aleatorio, en el que tenían el A5 menor y el sangrado activo versus un placebo, sin diferencia significativa, entonces nos decía que no hay umbrales hemostáticos. Y los otros algoritmos, en el Libertad en el 2015, nos dice que es una eficacia mantenida y que es un estándar de proceder. Y en el OPS, que fue en el 2021, y aquí en el WOMAN, que fue en el 2017, lo que hacía hablaba es que la hemorragia postparto masiva de más de 2000, para disminuir la transfusión de glóbulos rojos, y debería hacerse guiada por metas y sobre todo pues también de otros hemocomponentes. Y el ácido tranexámico pues fue lo que resultaba del WOMAN. Esto ya en los trasplantes nuevamente, lo que ya habíamos hablado del INR, que tenía que ser bidireccional y que uno ve evitar el plasma fresco congelado y plaquetas guiado únicamente por INR. Aquí están las guías exactas, como más de cardiovascular. Decían que las pruebas viscoelásticas en cirugía cardíaca es un grado 1B, deberían usarse con algoritmos guiados por objetivos, que ya los mostramos. En la europea nos dice que tenemos que monitorizarlo nuevamente con pruebas viscoelásticas para la reanimación hemostática. Los algoritmos son los necesarios y tienen que usarse. También en esta del 2021 y en esta del 2022, pues la de la cirrosis. Los algoritmos que les presenté, y esta fue la cantidad de pacientes que enrollaron para poder saber esto. Y estos son otros metaanálisis que encontré en el 2018, en donde dicen que por evidencia de grado 1B, para disminuir la transfusión de glóbulos rojos, plasma fresco y plaquetas deberían usarse, pero no hay efecto en la mortalidad, solo en la disminución de transfusión. Así como para grandes modos, esta es el resumen de la presentación. En cirugía cardíaca hay que usarlos, en trauma mayor pues no hay mayor cosa, pero siempre podríamos usarlos, están tirando a usarlos antes que no. Todavía en la mejor, en la morbilidad está por observarse. En cirugía hepática y cirrosis sí o sí hay que usarlos. En hemorragia postparto pues todavía no está totalmente estudiado. ¿Cómo lo podemos usar? Las pruebas convencionales igual nos sirven porque estamos viendo el inicio de toda la cascada. Si de entrada están mal, quiere decir que todo el sistema de entrada está fallando o que tenemos otra sustancia que nos están alterando la trombina. En los viscoelásticas se basan más en el modelo celular. Las condiciones previas pues tienen que corregirse para que podamos interpretar correctamente una prueba viscoelástica, porque estamos corrigiendo falsamente una coagulopatía que tiene otros factores desencadenantes. Y para concluir, entonces, para entender cómo funcionan las pruebas viscoelásticas y cuáles usar y en qué escenarios, necesitamos entender la fisiología. No hay un modelo mejor que el otro, más nuevo o único, ambos aportan información en momentos diferentes. Los algoritmos son ayudas, pero no es la forma de usar las pruebas de coagulación, y el manejo dirigido al déficit en específico mejora la intervención al paciente. Gracias.